Entonces, buenas tardes a todos ustedes, queridos compañeros de la OPAN, de las diferentes organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Quiero transmitirles un mensaje y un saludo fraternal de nuestro padre director, el padre Wilson Restrepo, que se encuentra muy contento por este proceso que nosotros estamos desarrollando en pro de la formación y la cualificación de nuestros conocimientos. Agradecer como siempre a Diego, que siempre nos acompaña así con todo este proceso logístico, todo este proceso tan importante para podernos conectar y estar en línea todos. Adriana, que también pues, nos apoya en los otros procesos del BICE, que chévere que también estés aquí súper pilosa con nosotros. Bueno, el día de hoy tenemos nuestro tercer encuentro, ¿sí? Y nos acompaña la doctora Egna Margarita Rubio, juez primera penal del circuito para adolescentes con función en conocimiento de Suacha, Cundinamarca, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, Derecho Penal, conciliadora en Equidad y Justicia, formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonito. La doctora Egna nos va a hablar en esta ocasión de la normativa nacional. Para esta exposición, esta orientación, contamos con 45 minutos. Entonces, la doctora Egna nos va a acompañar de 2 a 2:45. A las 2:45 esperamos al doctor Norberto Liguisky, miembro del Consejo de Administración del BICE, expresidente del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Entonces, le damos un saludo fraternal y de bienvenida a la doctora Egna. Doctora Egna, bienvenida a este escenario. Nos acompañan Diego, que se encuentra en Roma, que es representante del BICE, Adriana, que también hace parte de los proyectos del BICE, y nos acompaña un grupo importante de profesionales de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, que son psicólogos, pedagogos, especialistas de área, formadores y áreas afines a todo el proceso de formación. Nosotros trabajamos con la parte con el área de protección, para los programas de protección que están contratados con ICDF y los programas del sistema de responsabilidad penal con ICDF. Entonces, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por acudir a esta importante invitación. Gracias, buenas tardes, doctora Diana. Gracias por la invitación al espacio que me brindan y la temática por la cual fui convocada es para hablar de la legislación nacional, la legislación colombiana para los niños, niñas y adolescentes. En Colombia, la legislación nacional está contemplada la protección de derechos de niños en la Constitución Política de Colombia, en el Código de Infancia y Adolescencia, en la Ley 1098 del 2006. El artículo 44 de la Constitución Política, que se ve en la siguiente diapositiva, nos habla de los derechos fundamentales de los niños. Dice la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, a tener una familia, a no ser separados de ellas, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, serán protegidos contra toda forma de abandono física, moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes, en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Este artículo constitucional del año del 1991 nos señala algunos derechos fundamentales de los niños, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Bueno, vamos a hacer, la doctora Edna me dice que proyecte un video que está preparado para ustedes
Tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños. La Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años, entendiendo por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. Las normas contenidas en este código son de orden público, de carácter irrenunciable, y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. El Estado, en cabeza de todos y cada uno de sus agentes, tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en 1 año de preescolar y 9 de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por corresponsabilidad la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado. No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Se entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de este código, en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para alcanzar la equidad. Los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y el presente código, sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organización social. Para cumplir con su misión, las instituciones educativas tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones: facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia, brindar una educación pertinente y de calidad, respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo, abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar
y establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes y promover su producción artística, científica y tecnológica. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. Será obligatorio que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, estructuren un módulo articulado al PEI para mejorar las capacidades de los padres de familia y o custodios en relación con las orientaciones para la crianza que contribuyan a disminuir las causas de violencia intrafamiliar y sus consecuencias como consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, deserción escolar, agresividad, entre otros. Las secretarías de Educación Municipal y Departamental deberán orientar y supervisar las estrategias y metas del sistema psicopedagógico y las instituciones deberán consignarlo dentro del proyecto educativo institucional PEI como de obligatorio cumplimiento. Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto deberán formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los profesores. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento, establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros o profesores. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.
prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las instalaciones educativas. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad. Reportar a las autoridades competentes las situaciones de abuso, maltrato o peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. Finalmente, orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva y la vida en pareja. Podemos comenzar entonces con las diapositivas para retomar. Antes de la proyección del video, pues les estaba explicando el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que es en donde se originan los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Les leí el artículo para explicarles que de ahí es de donde viene y se hace extensivos todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el código, en la Constitución Política primero, que es la norma de normas para nosotros los colombianos. De acá nacen muchas leyes, muchas normas que nos rigen a todos, y una de las principales que nos ocupa el día de hoy, pues es la normatividad de niños, niñas y adolescentes. De este artículo deviene ese principio rector que tenemos en niños, niñas y adolescentes, como es el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes, que es el principio pues fundamental en el cual hay que mirar las circunstancias individuales de cada niño para proceder a garantizarle su derecho, ¿sí? Tanto sociedad, Estado y familia deben garantizar los derechos a los niños, y está este principio fundamental, rector del interés superior del menor, que es cuando se sobreponen dos derechos, pues hay que entrar a proporcionar y mirar las circunstancias individuales del menor o del niño para que se ceda ante ese derecho del niño por ser un derecho fundamental y tener esa categoría de especial protección, porque son entendidos como sujetos de especial cuidado, protección, por su calidad de indefensión. Entonces, este artículo 44, como norma nacional, pues es de la norma que devienen esos derechos fundamentales, los principios, y de la cual se vio la necesidad de entrar a crear la Ley de Infancia y Adolescencia, como vemos en la siguiente diapositiva, que ya venimos con la creación del Código de Infancia y Adolescencia de la Ley 1098 de 2006, en desarrollo de los derechos y garantías de los adolescentes para cristalizar eso que viene, esos derechos que vienen de la Constitución, esa necesidad de darle esa protección integral. En el libro primero del Código viene establecida la protección integral. Hay 3 libros que nos establece esta Ley Nacional de Protección a Infancia y Adolescencia, como es el libro primero de Protección Integral, el libro segundo, donde está el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es el que trabajamos desde los juzgados y desde la rama judicial. En este mismo libro están los procedimientos especiales de los niños, niñas o adolescentes víctimas de los delitos, víctimas de delitos. En el libro tercero está el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, las políticas públicas, la inspección, la vigilancia y control. El video que acabamos de proyectar desarrolla este libro primero de protección integral. Ustedes en ese video vieron una serie de derechos, garantías que vamos a ir desarrollando, y les voy a recordar en la siguiente diapositiva. En el video ustedes pudieron escuchar principios y definiciones que se establecen en esta primera parte, en este primer libro que trae el Código de Infancia y Adolescencia. Escuchamos cuál es el objeto que tiene el Código de Infancia y Adolescencia. Ese objeto es que a través de unas normas procesales y sustanciales, la ley ha querido garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Escuchamos en el video quiénes son sujetos de derechos, los niños de 0 a 18 años, sujetos de derechos protegidos en este Código de Infancia y Adolescencia que atañe especialmente a ellos. Por esa necesidad
que viene de la Constitución del 91, de que vengamos avanzando en la protección de sus derechos, porque antes de este Código de Infancia y Adolescencia del 2006 existía el Código de Menores, que no era garantista de derechos, sino que era un código que en su afán de proteger el joven, el niño, no tenía esa prelación de sus derechos, sino que no era escuchado y a veces se cometían en realidad ciertas arbitrariedades por parte de las autoridades porque no contaban con un debido proceso judicial. Por eso la necesidad de esta ley para que contaran no solo con un proceso judicial, sino administrativo. Por eso este principio de definición también de protección integral, el interés superior de niños, niñas y adolescentes, como lo vimos, que tiene su fundamento en el artículo 44 constitucional. Este principio se fundamenta y nace de ese artículo 44 en donde se dan esas necesidades de esa prevalencia de derechos, como lo trae acá también este principio de primar ese interés superior de niños. La corresponsabilidad la pudimos observar en el video también, Estado, sociedad, familia, son estos tres los llamados a garantizar los derechos a niños, niñas y adolescentes. Es corresponsabilidad, todos, no puede decir la familia no, es que es solo obligación del Estado, yo como el Estado no me da, entonces yo no le doy a mi hijo. Somos corresponsables, y digo corresponsables porque desde la labor judicial como juez de adolescentes también tengo que velar por garantizar y cumplir los derechos de estos adolescentes. Exigibilidad de derechos, pues lo desarrolla precisamente por esa corresponsabilidad en donde hay esa exigibilidad de derechos tanto a sociedad, familia y Estado. La perspectiva de género, la que vimos en el video muy bien explicado, el respeto pues por el género de niños, niñas, adolescentes, la responsabilidad parental, entre otros principios y definiciones que fueron también desarrollados en el video. En la siguiente diapositiva, derechos y libertades, es importante en esta diapositiva que habla de derechos y libertades, tener presente pues derecho fundamental, vida, calidad de vida, ambiente sano para todos y más para niños, niñas y adolescentes, porque desde su grado pues de ser sujetos de protección, porque siempre ellos van a necesitar esa familia garante de sus derechos, la familia va a necesitar ese Estado que le ofrezca herramientas para poder garantizar y cumplir obligaciones. Integridad personal, rehabilitación y resocialización. Este derecho de rehabilitación y resocialización se articula mucho con lo que hacemos las entidades en los procesos administrativos que hacen en bienestar familiar, con lo que hacemos en los juzgados, porque un adolescente, un niño o una niña que entra a un proceso administrativo judicial, pues tiene derecho a que en ese proceso, al cabo del mismo y al terminarse, pues se haga una rehabilitación de las problemáticas que haya tenido y por lo cual haya tenido que ser abordado, y resocialización, pues cuando son sujetos de la ley penal, pues reintegrarse, volver a esa sociedad a seguir con un puesto en ella misma. Esa es la resocialización, que él no se sienta al margen, sino que tenga un lugar en la sociedad. Ese es uno de los derechos consagrados en la parte general. Derechos de protección, libertad y seguridad personal, tener familia, no ser separado de ella, custodia y cuidado personal, educación, recreación, intimidad, derechos que también vimos muy bien desarrollados en el video. En la siguiente diapositiva ya se viene a desarrollar y a concretar las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Todo esto va todavía dentro de ese primer libro de protección que tenemos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Es importante, yo les traje este concepto. En el código se desarrollan una serie de obligaciones para cada uno, familia, sociedad y Estado, a partir de que la familia tiene la obligación de promover la igualdad de derechos, afecto, solidaridad y un respeto recíproco entre todos los integrantes de la familia. De ahí parte todo ese cumplimiento de obligaciones que caen en cabeza de ellos. La sociedad
tiene esa obligación y responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Eso es lo más central de lo que yo veo que tiene que desarrollar la sociedad puntualmente. Y el Estado, el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Es esa ya entidad a la cual se puede acudir para visualizar una concreción de programas para poder cumplir esas obligaciones. Las medidas de restablecimiento de derechos, el Código de Infancia y Adolescencia. Estas medidas de restablecimiento están en artículos 50, 51, 52 y 53, restablecimiento de derechos, obligación de restablecimiento de derechos, verificación de garantía de derechos, medidas de restablecimiento de derechos. Es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de los defensores de familia y a través de comisarías de familia que se garantiza que se lleve a cabo un proceso PAR, como se llama en sus instituciones, que es un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Ellos tienen esa obligación, como lo dice el artículo 51, de restablecer los derechos. Deben verificar cuando les llega una situación administrativa o en instancia judicial. Ellos siempre van a intervenir como parte administrativa, ya sea en su oficina o ya sea en una instancia judicial con un adolescente, a verificar si los niños, niñas, adolescentes tienen garantizados sus derechos. Si no los tienen garantizados, tienen la obligación de restablecerlos y de tomar medidas de restablecimiento de derechos. Las medidas que ellos toman vienen desde una amonestación hasta la adopción, que yo le digo ahí, cada una tiene su nivel de intervención de acuerdo con las circunstancias especiales que tenga el niño, niña o adolescente. En la siguiente diapositiva, como les manifesté, este restablecimiento de derechos viene entonces regulado en los artículos 79, 83, 88, 89 y 95 de las competencias de quienes lo deben hacer. Defensorías de familia, comisarías de familia, en la parte puntual del PAR, la Policía de Infancia y Adolescencia, creada especialmente para tener esa primera atención con niños, niñas y adolescentes con unas obligaciones especiales en garantía de esos derechos de los adolescentes, niños y niñas. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías distritales también están como autoridades competentes en ese restablecimiento. En los procedimientos judiciales y las reglas especiales, la competencia viene en el juez de familia de única instancia. Donde no hay un juez de familia, conoce un juez municipal o promiscuo municipal. Esta competencia de este juez de familia deviene cuando el defensor de familia ha tomado una decisión de adopción. El juez de familia revisa esa decisión, se llama homologar o no homologar esa decisión. También los jueces de familia conocen de ciertas funciones que conocen los defensores de familia, pero son delegados a ellos, de cuando un defensor de familia o comisario de familia pierde competencia en su proceso porque se corrió mucho término. Ellos tienen un término estricto para un proceso administrativo de restablecimiento y si se termina ese término y no lo han resuelto, pierden competencia y el juez de familia resuelve. Igual que las decisiones de adopción, como les venía diciendo, y otras funciones específicas para ellos. Continuando con el Código de Infancia y Adolescencia, lo que vimos ya es todo lo del libro primero de la protección. El libro segundo ya nos habla del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y procedimientos especiales cuando los niños, niñas o adolescentes son víctimas de delitos. Vienen dos títulos. El primer título, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y el segundo título, los procedimientos especiales cuando los niños, niñas o los adolescentes son víctimas de delitos. En el primer título del sistema de responsabilidad para adolescentes, en la siguiente diapositiva, el artículo 140 nos habla de la finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Es la diapositiva que sigue, en la cual se plasmó lo que establece ese artículo 140, que es
pues como su nombre lo dice, es la finalidad del sistema. Dice, en materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Este es el fundamento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es de donde viene cómo se debe direccionar un proceso en un adolescente cuando comete un delito, cuando viene a ser judicializado. Hay que tener claro estas finalidades y en la actualidad se está trabajando sobre todo la garantía de justicia restaurativa. En la siguiente diapositiva del artículo 141, principios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los principios y definiciones consagrados en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la presente ley se aplicarán en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En la siguiente diapositiva coloqué los principios que más se deben observar en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los que más se trabajan, que es el principio de diferenciación que viene desarrollado a través de jurisprudencia en la sentencia de la Corte, la C684 del 2009, el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la sentencia C684 de 2009, el principio de flexibilidad, artículos 177 y 178 del Código de Infancia y Adolescencia, las reglas de Beijing 18 y 19, pluralidad de medidas resolutorias. Estos tres principios son importantes en el sistema en cuanto siempre deben estar presentes al momento de tomar decisiones, siempre debe estar presente ese principio de diferenciación, porque el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, como no tenemos un procedimiento como tal establecido, sino que nos remite al sistema de adultos, acá debemos tener claro que se aplica un procedimiento del sistema de adultos, pero teniendo en cuenta que estamos en un sistema de adolescentes en donde tiene una normatividad que debemos velar por ese principio de interés superior del adolescente, en donde no estamos hablando de penas sino sanciones, en donde el lenguaje es diferente, en donde, como se habló en el artículo 140, tiene establecido que es un proceso que debe ser de carácter pedagógico, educativo, diferenciado. Entonces, esta diferenciación tiene que recordarla siempre el juez en sus procesos para no decaer en desdibujar esa finalidad que trae el sistema, esa finalidad educativa, pedagógica y esa finalidad restaurativa de que el adolescente que llegue una vez termine o culmine su proceso pueda decir no solo que se rehabilitó y se resocializó, sino que se restauró, propendiendo la justicia por restaurar no solo al adolescente, sino también ahora a la víctima y al adolescente con la comunidad y la sociedad. El principio de interés superior ya lo explicamos con la base de la Constitución del artículo 44. El principio de flexibilidad es muy importante para nosotros los jueces porque con este principio podemos tomar muchas medidas. No nos podemos ceñir solo a las sanciones que establece el código, porque el código nos trae unas sanciones, pero si como jueces vemos que podemos tomar una medida adicional a esas sanciones, lo podemos hacer. Gracias a este principio de flexibilidad, estamos enviando jóvenes a procesos de justicia restaurativa, estamos moderando sanciones que se aplican para poder dar entrada también a estos procesos. Siguiendo con las diapositivas, para recordar, nos recuerda el artículo 171 que la finalidad de la sanción es restaurativa, no solo la finalidad del sistema, sino la finalidad de la sanción. El artículo 178 nos dice que las sanciones cumplen una finalidad protectora, educativa y restaurativa. Este artículo expresa la importancia del rol del apoyo de la familia y de los especialistas. No es solo el acompañamiento de la familia, también es muy necesario la existencia de estos equipos que trabajan con los adolescentes,
porque ellos son los que saben o pueden ahondar en estas necesidades que tiene el joven, el adolescente o los niños para cuando son procesos administrativos de los defensores de familia también. De acuerdo con el principio de flexibilidad, la posibilidad del juez de modificar la sanción impuesta de acuerdo con las circunstancias y necesidades personales, familiares y sociales del adolescente con el cumplimiento de procesos de justicia restaurativa, que era lo que les venía diciendo, que tenemos esa discrecionalidad, esa flexibilidad de poderle ofrecer al adolescente una sanción acorde a sus circunstancias, no solo una respuesta al delito como se hace en adultos, que se dice se cometió un hurto y tiene de 2 a 6 años y de ahí hay que aplicar y no se mira más. En un adolescente, al momento de imponer una sanción, miramos las circunstancias y necesidades personales, familiares y sociales de él, lo que deviene en la importancia de estar este Código de Infancia y Adolescencia garantizando estas normas sustantivas y procedimentales. En la siguiente diapositiva, pues les hago un recuento de las sanciones que existen en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que viene de la amonestación hasta la privación de libertad en centros de atención especializados. Amonestación, reglas de conducta, prestación de servicios sociales a la comunidad, libertad vigilada, medio semicerrado, privación de libertad en centro de atención especializada. En la siguiente diapositiva quise traer como normativa nacional para que tengan ustedes presentes y se lleven el día de hoy el concepto de justicia restaurativa, porque viene como finalidad en el artículo 140, como lo expresé, de garantizar la justicia restaurativa. Y en la siguiente diapositiva les doy un concepto con el cual me identifico mucho de justicia restaurativa, que dice: la justicia restaurativa brinda una oportunidad para que aquellas personas que se hayan visto más afectadas por un delito se reúnan para compartir sus sentimientos, describir cómo se han visto afectadas y desarrollar un plan para reparar el daño causado o evitar que ocurra nuevamente. Es un concepto de Julio Andrés San Pedro Arrubla, en una versión alternativa del sistema penal en la página 263. Este concepto me parece muy concreto, es lo que quiere hacerse con la justicia restaurativa y no es solo que se tenga que tener en cuenta en este libro y en este título del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La justicia restaurativa se debe desarrollar desde la familia, desde la sociedad, desde las instituciones educativas, en todos los ámbitos. Debe comenzarse a desarrollar a través de programas políticos, sociales y programas de procesos de justicia restaurativa para dar esa apertura a poder solucionar de manera real un conflicto que se pueda originar desde la casa o desde un colegio, y si llega al juzgado, pues con mayor intervención en el juzgado. En la siguiente diapositiva justicia restaurativa en todos los ámbitos, que es lo que les vengo resaltando, no solo en el judicial, en el entorno educativo, comunidad, en familia, garantizar su ejecución e implementación a través de programas de procesos de justicia restaurativa, programas de política pública y social para evitar la comisión del delito y reincidencia en el mismo. Esto que yo coloco acá de manera general, en la parte de protección, vienen unas herramientas muy importantes en donde también nos hablan de esa difusión que debemos hacer de las formas las mejores formas pues para garantizar los derechos y protección a los niños, niñas y adolescentes. Que una de las cosas que debe enfatizar el Estado es tener una política pública y social clara, que cada gobierno en su plan de acción, cada gobierno entrante tenga claro en su plan de acciones, en su plan de desarrollo, que debe desarrollar programas de justicia restaurativa y programas que eviten comisión de delito y reincidencia en el mismo, no solo para trabajar en la parte judicial, sino como se dice aquí en este concepto, en todos los entornos, para ser desarrollado en todos los entornos. El artículo 174 del sistema de responsabilidad penal para adolescentes tiene el principio de oportunidad como un principio preferente. Es desde donde estamos comenzando a abordar la justicia restaurativa en los juzgados.
la conciliación, la reparación integral de los daños, pero como principio rector este principio porque es donde suspendemos a procedimiento a prueba y en ese tiempo se cumple con proceso de justicia restaurativa. En la siguiente diapositiva yo les quise traer para que tengan presente lo que ha dejado la jurisprudencia colombiana del concepto de justicia restaurativa, que nos dice que la justicia restaurativa se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad. Se sustituye la idea tradicional de retribución o castigo por una visión que rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario. El centro de gravedad del derecho penal ya no lo constituiría el acto delictivo y el infractor, sino que involucraría una especial consideración a la víctima y al daño que le fue inferido. Conforme a este modelo, la respuesta al fenómeno de la criminalidad debe diversificar la finalidad del sistema. Debe estar orientada a la satisfacción de los intereses de la víctima, entre paréntesis, reconocer su sufrimiento, reparar el daño inferido y restaurarla en su integridad, cierre paréntesis, al restablecimiento de la paz social y a la reincorporación del impacto de la comunidad, a fin de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la convivencia social pacífica. Cierro comillas. Este concepto de jurisprudencia viene de la Corte Constitucional en sentencia C979 del 2005. Entonces, quiero recalcar con esta normatividad nacional, tenemos todas las herramientas para garantizar derechos, tanto sustantivos como procesales de niños, niñas y adolescentes. Quiero dejarles ese el mensaje también el día de hoy para todos, que este concepto de justicia restaurativa que les traigo no es solo para aplicar dentro del marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Este concepto se viene desarrollando desde la parte de protección, porque cuando el defensor de familia realiza un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, él dentro de sus obligaciones, una de las obligaciones de restablecer esos derechos es restaurar al niño, niña o adolescente que esté en ese proceso par. Restaurar, entonces mire que restaurar no es solo una tarea judicial penal, sino también es una tarea administrativa, porque al garantizar derechos, al restablecer derechos, estamos restaurando una vida, estamos, como decía en la parte general de los derechos, estamos garantizando esa rehabilitación y esa resocialización que debe ir más allá de solo integrar a un niño o una niña en la sociedad o en el seno de su familia, sino dar una solución real a la problemática, y es lo que se quiere abarcar con justicia restaurativa. Nosotros, como jueces de adolescentes, tenemos esa facilidad de aplicarla porque viene dentro de la finalidad. En la rama judicial se está incentivando para que en otras áreas se pueda trabajar también justicia restaurativa. Para que ustedes tengan conocimiento, se está trabajando un proyecto de ley de justicia restaurativa y justicia terapéutica para todas las ramas penal, administrativo, civil, adultos, menores, reconociendo que en adolescentes y en niños y niñas ha sido ese primer comienzo, porque el mismo Código de Infancia y Adolescencia nos abre esa puerta con esa finalidad restaurativa. Entonces, a través de lo que han visto que se ha podido trabajar, que tampoco es un despliegue mayor, en realidad somos muy pocos los juzgados que estamos caminando pues por ese camino, a pesar de que ya tenemos una normativa, pero no hay una claridad, ¿sí? Hay una normativa constitucional de prevalencia del interés superior del niño, hay una normativa en el Código de Infancia y Adolescencia que nos habla de una finalidad restaurativa, de derechos de restaurar a través de procesos de restablecimiento de derechos,
sea, tenemos un conjunto de normas, pero son normas y principios que hemos ido desarrollando en realidad de manera consuetudinaria ya al momento de aplicar un procedimiento, ¿sí? Porque no viene establecido. Que como les dije en una parte, los procedimientos de nosotros se remiten a adultos. Tenemos el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, unos cuantos artículos, pero no está todo desarrollado. También se hace una propuesta de reforma del Código de Infancia y Adolescencia, este código. Nos unimos varios sectores, entre esos está el ICBF, el Ministerio de Justicia, la rama judicial, y ya tenemos planteado una propuesta de Código de Infancia y Adolescencia precisamente para poder regular de manera más específica el trabajo con justicia restaurativa y justicia terapéutica, que se ve que la justicia, ha visto que la justicia terapéutica puede trabajarse de la par con justicia restaurativa y desarrollar ciertas que a lo largo del ejercicio y la aplicación del código se han visto que hay necesidad de reforzar ciertos conceptos y tener en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes nuestro propio procedimiento, nuestras propias normas y no seguirnos remitiendo a los de adultos porque precisamente hay que garantizar ese principio diferenciador con esas normas de adultos, porque la finalidad de nosotros es muy diferente. Que ellos vayan a poder aplicar justicia restaurativa, pero ya sería en otro entorno muy diferente, ya no como nosotros, que es pedagógico educativo, sino en el entorno ya del fin resocializador de la pena de ellos. Pero igual también, porque en últimas, lo que se quiere es contribuir a la paz social, porque una persona que es restaurada, que puede volver a su entorno donde se originó ese conflicto, que puede volver a restaurar esos lazos rotos, pues ya esa persona no volverá a reincidir en el mismo delito porque ya habrá considerado que recibió un perdón no solo de su víctima, sino de la sociedad y de la comunidad. Ya no va a seguir sintiéndose estigmatizado porque es algo que origina en un adolescente cuando es sometido a una judicialización, que se puede sentir estigmatizado y al momento de volver, pues no va a ser tan fácil para él y puede continuar delinquiendo. Entonces, lo que se quiere a través de estos procesos de justicia restaurativa es evitar esa reincidencia, es brindarle también a la víctima una respuesta adecuada para su problema, porque lo que se estaba haciendo era que el Estado se estaba apropiando de la problemática y la víctima se sentía pues a un lado. Entonces esto es algo que vamos y queremos garantizar con esta propuesta nueva de Código de Infancia y Adolescencia. El que tenemos está muy bien estructurado en ese libro primero de protección, pero en este libro segundo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, adolecemos de procedimientos propios para el sistema y más queremos hacer ese esfuerzo para tener nuestro propio procedimiento en adolescentes y no tener que seguir remitiéndonos a figuras de adultos. Creo que ya entonces les doy las gracias por el espacio, por haber brindado entonces en esta tarde, por haberme escuchado. Creo que fui muy enfática más con lo de la justicia restaurativa, pues porque estoy liderando en el departamento de Cundinamarca y en la rama judicial, que todos los jueces trabajemos y si ustedes conocen, pues también pueden ser unos comunicadores de los mismos y desde su trabajo también hacerlo. Como digo, no es algo solo para hacerlo en lo judicial, sino en las instituciones. La doctora Diana Chirley, yo me preocupo por conocer los programas que tiene cada institución, los visito, porque me gusta saber qué están haciendo mis jóvenes, qué están haciendo esos jóvenes que yo dije, vayan y están allá con Diana Chirley en un semicerrado, en una libertad asistida, y tienen unos programas buenos, gracias Diana Chirley por esa atención. Y de eso se trata, de brindarle a estos jóvenes lo que ellos necesitan, ¿sí? Ellos a veces solo necesitan
solo necesitan amor que no tuvieron en su familia, y con estas intervenciones que hacen desde las instituciones es una manifestación fiel del amor que no han tenido y de esos derechos que trae el Código de Infancia y Adolescencia que no han tenido en sus casas, y hacer ese trabajo y ese puente entre niños, niñas, adolescentes, entre las instituciones de bienestar, los prestadores en las sanciones, es ese acercamiento y ese restablecer ese lazo también entre familias, porque muchas veces los delitos son consecuencias de esa desatención familiar, de esa falta de oportunidades también del Estado, pero acá estamos todos preocupados y estamos pues todos invitados para conocer esta normativa nacional que a continuación van a ahondar con la internacional, que es de donde cuando no tenemos algo nacional, miramos a ver qué podemos extraer de lo internacional. Yo soy una abanderada desde esas reglas de Beijing, de La Habana, para los jóvenes y adolescentes, que cuando no tengo en mi código, porque no tengo procedimientos, me voy allá a leer a ver qué traigo de allá para poderles ayudar a ellos. Entonces, una invitación a que todos, además de tener en cuenta esa normatividad nacional, pues no nos quedemos solo con esa norma, porque ahí viene establecido que el Estado debe brindar programas para desarrollar. En ese último libro que no les toqué, es donde nos hablan del presupuesto, que el gobierno es el que nos debe girar ese presupuesto para brindar unos programas como son los que se brindan a través de sanciones o los que tiene bienestar familiar a los niños, niñas y adolescentes. También todos debemos hacer esa tarea para exigir en bienestar de las personas que están esperando también de todos nosotros los que estamos acá una respuesta adecuada a ellos. Entonces, acá tenemos esa normatividad nacional de la que podemos dar uso para garantizar derechos a niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, doctora, por la invitación y el espacio. Doctora Edna, muchísimas gracias por su contextualización, por su explicación tan precisa, para que pues este mensaje pueda llegar a cada uno de los profesionales que estamos en terreno. De verdad que muy agradecida. El ejercicio que tenemos frente a normativa nacional creo que lo voy a hacer al finalizar de toda la sesión, para darle paso con esta apertura que tú hiciste tan interesante al doctor Norberto Lewinsky, miembro del Consejo de Administración del BICE, es presidente del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Doctor Norberto, bienvenido. Le presento acá todo el equipo de profesionales, la doctora Edna, que es una juez que lleva procesos acá en Suacha y que hace un rol también muy importante. El equipo que está acá son profesionales del área de psicología, trabajo social, pedagogía, formadores, bueno, de todas las áreas que aportan a todo el proceso de intervención con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a los programas de protección y también del sistema de responsabilidad penal. Doctor, estamos en sus manos, bienvenido. Un abrazo gigante desde Colombia y usted allá desde Argentina. Muchísimas gracias por esta presentación. Un orgullo haber sido invitado y representando al Buró Internacional Católico para la Infancia a través de la presencia de Diego Muñoz. Saludo muy fraterno de larga data de amistad a los religiosos terciarios capuchinos, con quienes he compartido muchos años de este caminar por América Latina en defensa de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Bien decía la jueza que con tanta atención escuché su presentación y me pareció didácticamente y conceptualmente muy importante, y cómo ha podido detenerse en aspectos sustantivos de los nuevos desafíos que se presentan en materia de derechos de los niños y que tienen una singularidad en el último tramo que ella ha planteado respecto de la justicia penal juvenil y el enfoque restaurativo. Pero ella ha dicho al final algo que resultó también muy
inductivo de esta presentación, trataré 50 minutos de ir redondeando. Ella ha dicho, cuando no nos alcanzan las normas nacionales, vamos en búsqueda de aquellas normas internacionales que nos permitan fortalecer convicciones, decisiones, en el caso de su situación, pero también para los trabajadores de las ciencias sociales, para los trabajadores de derecho, los orientadores de la juventud. Tener presente que el marco normativo internacional no es una expresión secundaria o ajena a la vida nacional. Al contrario, las normas internacionales que son ratificadas por los estados se incluyen en los plexos normativos de cada país que ha ratificado esas normas y por lo tanto adquiere un valor de jerarquía, incluso muchas veces de orden constitucional. La Convención sobre los Derechos del Niño, que la ha mencionado muy bien la jueza, es sin duda el logro mayor que se ha podido construir en materia de normas internacionales con valor y exigibilidad a los estados que la ratifiquen. Vale la pena decir que en la actualidad los países que han ratificado la Convención son 196 países sobre 197 que componen el conjunto de Naciones Unidas. Es decir, el único país que hoy ha quedado sin ratificar ha sido Estados Unidos de Norteamérica. Circunstancia que no deja de ser preocupante, pensado en los millones de niños y niñas y adolescentes del país del norte. Pero llegar a la convención que se aprobara en el año 1989 fue un largo camino. Y aún es un camino largo el de garantizar su plena implementación. Permítanme entonces, con un espejo retrovisor, analizar algunos momentos de la historia de las normas internacionales que precedieron a la Convención sobre los Derechos del Niño, que, insisto, constituye hoy el contrato internacional más importante en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y cuando miramos desde la historia del siglo XX, vemos aparecer el primer dato significativo en el año 1924, y es la declaración conocida como la Declaración de Ginebra. Por entonces no existían Naciones Unidas, que va a llegar al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era la Sociedad de Naciones, que junto con una organización que aún tiene mucha presencia en el mundo, como Save the Children, convocaron a una reunión internacional y establecieron lo que fue la primera declaración a favor de los derechos de los niños. Cuando hoy la leemos, veamos que el mundo ha girado en tecnologías, ha girado en la progresividad de las investigaciones científicas, ha girado y evolucionado en las posibilidades
establecer nuevos niveles de normativas, pero sin embargo, muchos de los temas que están abordados en la Declaración de Ginebra de 1924 no han podido resolverse plenamente. Me refiero a esa declaración señala con preocupación la violencia contra los niños. Esa declaración señala la preocupación por la pobreza en la niñez, por los bajos niveles de inclusión en los sistemas educativos, en el difícil acceso de grandes sectores a los servicios de salud. Lógicamente que aquella declaración estaba observada desde un rincón del mundo, estaba observada por las Naciones Reunidas en la ciudad de Ginebra, Suiza, pero no estaba representada la totalidad de los continentes. América Latina, por entonces, no era muy activa en esos espacios, pero sí era activa dentro de nuestra región. Y cuando menciono la Declaración de Ginebra, no quiero dejar de mencionar lo que fue en el año 1922, 2 años antes de la Declaración de Ginebra, el movimiento regional latinoamericano, básicamente conformado por pedagogos y pediatras del sur y del centro de América, que con la precariedad de las comunicaciones de entonces dieron origen a lo que más tarde se constituyó en el Instituto Interamericano del Niño, pero nació en 1922, independientemente de la Organización de Estados Americanos, que aún no existía, y nació porque América Latina ya tenía un germen de compromiso con su niñez y su adolescencia. Y los temas que fueron abordados en ese inicio están muy poco recogidos en la bibliografía internacional de derechos del niño, pone en evidencia que sería un error imaginarnos los latinoamericanos que los progresos en materia de normas internacionales han sido procesos migratorios llegados a nuestra región. Nuestra región supo también iniciar procesos innovadores en materia de reconocimiento de derechos humanos. Invito a que estudien las cartas, por ejemplo, entre el profesor Morfio de Uruguay, el profesor Gregorio Araoz Alfaro de Argentina, por tomar un componente de ese proceso. Y van ellos a mostrar cómo la preocupación por poner un mayor grado de visibilidad de la situación de la infancia está presente en un esbozo, en una aproximación de enfoque de derechos humanos. Claro que en el orden internacional pasó bastante tiempo, pasó en el medio de la guerra mundial, para que la niñez volviera a estar en un escenario de reconocimiento internacional. Y esto fue en 1959, cuando la Asamblea de Naciones Unidas de ese año aprobó lo que todos conocemos como la Declaración de los Derechos del Niño. Declaración que como tal señala
las principales circunstancias que afectan a la niñez, pero también tenía una limitación. La limitación era que no se constituía en un instrumento jurídicamente vinculante. La doctora que me precedió me puede explicar mucho mejor que yo. Y el no ser un instrumento vinculante jurídicamente fue mostrando a esta declaración con el tiempo con mucha debilidad para evitar, para hacer barrera frente a los avances en diversas dimensiones de violación a los derechos humanos. Cuando en 1959 se aprueba esta declaración, ya había por entonces un nuevo instrumento institucional de orden internacional que Naciones Unidas había creado con la especificidad de atender a los niños víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Así es como en 1946 nace UNICEF. Es importante entender que UNICEF nace en la emergencia mundial, particularmente en Europa, de millones de niños víctimas de la guerra mundial, víctimas también en Japón, detrás de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, nace una realidad institucional con la preocupación de proteger la infancia. Nace también un organismo que va a tener enorme influencia a la hora de redactarse la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue precisamente la Oficina Internacional Católica para la Infancia. Y estos organismos van a ir creando los cimientos de un nuevo tiempo internacional y de extensión nacional y regional a medida que van sucediendo y escalando posiciones en el concierto mundial. En 1948, cada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los niños están allí muy débilmente reconocidos en sus derechos. Solo en el artículo 25 de la Declaración Universal vamos a encontrar un párrafo que señala justamente que la madre y los niños serán objeto de comillas, cuidados y asistencia especial. Cuidados y asistencia especial. Es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos no tuvo en cuenta que además de cuidar y dar una asistencia, debía velar por los derechos. Había una distinción respecto de los niños y del mundo adulto. No podríamos criticar retrospectivamente, lo que podemos decir claramente que la evolución nos muestra que para aquel momento de gran importancia, en 1948, recién creada, 2 años antes, Naciones Unidas, los niños fueron incluidos, pero no fueron incluidos considerándolos como sujetos de derechos, sino como objeto de asistencia especial. ¿Por qué marcó esto? Porque ha sido una dura, difícil evolución para concretar la perspectiva de derechos humanos respecto de la niñez y la adolescencia.
Fíjense ustedes que en los años 60, particularmente en 1966, dos pactos internacionales de derechos humanos nacen al mismo tiempo. Y nacen al mismo tiempo porque la tensión este-oeste, como se daba a llamar entonces, presión de la Guerra Fría, las tensiones de este-oeste, se manifestaban en cuál de las dos convenciones, la de derechos civiles y políticos o la de derechos económicos, sociales y culturales, debería prevalecer. Y finalmente se logró que ambas fueran consideradas y aprobadas al mismo tiempo. Esto dio cuenta, tal vez, que aún en las mayores tensiones políticas o geopolíticas, el campo de derechos humanos es siempre un campo de entendimiento, de respeto y de diálogo posible de lograr superar las formas diversas de violencia. Ya en 1973, el organismo de Naciones Unidas dedicado al trabajo, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, pone su preocupación en la niñez y la adolescencia y genera, y promueve y aprueba lo que sería con carácter de convención, es decir, como instrumento jurídicamente vinculante, la Convención 138. ¿Qué nos manifiesta la Convención 138? Que 18 años de edad es la edad mínima para trabajos riesgosos. Esto recién va a ocurrir en 1973. La OIT va a volver a insistir en sus preocupaciones respecto de este tema, pero recién va a volver en 1999 a través del convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Ambos convenios lo vamos a encontrar frecuentemente en las observaciones del Comité de Derechos del Niño, que evalúa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de los países que la han ratificado, y con frecuencia, con mucha frecuencia, le recuerda a los países que deben prestar especial atención a ambos convenios por parte de la OIT. ¿Qué precedió a la aprobación de la convención? Lo más inmediato que la precedió fue la Asamblea General de 1979, es decir, 10 años antes de su aprobación. Yo creo que es importante esto, porque para América Latina son años muy difíciles. Son años 70, de dictaduras militares, de guerras civiles, situaciones de violencia, de estados que han perdido la concepción de garantía de derechos. Y por lo tanto, cuando en 1979 se aprueba la necesidad de redactar una convención sobre los derechos del niño, América Latina en ese momento tiene una baja participación. A diferencia del momento de la Declaración de los Derechos del Niño, que tuvo, sí, los países de América Latina una importante vinculación. ¿Por qué señalo esto?
porque derechos humanos y democracia van de la mano. Y cuando las democracias se ven heridas, y a veces heridas y agonizando por golpe de Estado, por guerras civiles, por situaciones que inhiben la virtuosidad de la vida democrática, es difícil que se respeten los derechos humanos y es difícil que en las agendas de esos estados, en esos periodos, se incluya preocupación por los derechos humanos. Por eso América Latina, en la primera parte de la redacción de lo que ha sido, lo que es el texto final del Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene una baja participación. Pero sin embargo, cuando a mediados de los 80 se va recuperando la vida democrática en nuestra región de América Latina, sí comienza a tener una presencia importante en el debate, así como Save the Children participa, así como participa el vice en gran medida en la redacción como organismos no estatales o defensa de los niños internacional como organismos no estatales, también aparece América Latina con una voz más vigorosa en la preparación del texto final. Cuando ustedes leen la convención en los artículos 7 y 8, están leyendo un texto claramente latinoamericano. El derecho a la identidad está presente en esos dos artículos. No existía hasta que América Latina comenzó a ser parte del debate en la elaboración de la convención. ¿Y por qué existía la preocupación por el derecho a la identidad? Porque muchos de nuestros países habían sufrido como parte de dictaduras, de guerra civil, la apropiación de niños. Y esa apropiación de niños había generado resistencia, búsqueda, organización, que se concretó en la redacción de los artículos 7 y 8 de la Convención. Hoy, efectivamente, 196 países del mundo tienen la posibilidad de proteger el derecho a la identidad de sus niños porque América Latina pudo establecer la importancia de esta concepción de derechos. En los momentos previos a la aprobación de la Convención y ya en un auge internacional de derechos, en un debate que va atravesando distintas partes, se aprueba en Naciones Unidas, lo mencionó la jueza que intervino hace un momento, se aprueban las reglas mínimas para la administración de un sistema de justicia de menores. Y por supuesto, esto implicaba que para los países era necesario una revisión de sus sistemas judiciales destinados a menores de edad y que pocos años después, solo 4 años después, se vería confirmada estas reglas mínimas con la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente los artículos 37 y 40, que invito a que lo lean en particular. Luego llegarían por parte del comité, que correspondió ser parte del proceso que se redactó, una observación general en el año 2006, justamente en función de los derechos de los niños en el sistema judicial. Voy a mencionar
en esta recorrida muy rápida de las siguientes convenciones, como la de los derechos de las personas con discapacidad o la Convención sobre los trabajadores migrantes y sus familias, o la Convención sobre toda prohibición, sobre toda forma de discriminación a la mujer. En cada una de ellas ya se instala, se percibe claramente que avanzan sobre el reconocimiento del derecho. Es decir, hay una cultura convencional internacional que bajo distintos temas prioritarios va reconociendo la posibilidad de incluir a niños, niñas y adolescentes dentro de estos esquemas generales. Naciones Unidas advirtió hacia principios del siglo XX que no solamente era necesario controlar la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño a través del Comité, sino que era preciso hacer un llamado de mayor intensidad. Y así es como se decide generar un periodo de sesiones extraordinarios dedicado exclusivamente a la niñez. Y eso ocurrió en el año 2002, en la sede de Nueva York, de Naciones Unidas. Se llamó Un mundo apropiado para los niños. Yo recomiendo leer el documento final de esta sesión extraordinaria, porque en esta sesión extraordinaria, además de quienes pudimos participar por nuestras responsabilidades personales o institucionales o profesionales, hubo una enorme participación de niños, niñas de los 5 continentes y también del continente nuestro. Entonces, escuchamos las voces de los niños, las niñas y adolescentes que se mezclaron con otras voces, con otras lenguas, con otras realidades culturales y fueron los principales protagonistas en este documento que luego emergió bajo el título Un mundo apropiado para los niños. Seguramente que los procesos de las normas internacionales tienen que reconocerse en la medida que son incorporados, integrados a las realidades nacionales. No mirarlos, insisto en esto, como productos ajenos a nuestras realidades nacionales. Una vez que los países lo adoptan, son parte de nuestra riqueza normativa. Y por lo tanto, cuando hablamos de normas internacionales y nuestros países en América Latina tienen un alto nivel de inclusión de las normas internacionales en materia de derechos humanos, y no estoy agregando las normas regionales, particularmente las que surgen a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos un espectro muy amplio de estructuras jurídicas que respaldan no solo a los estados, sino que a las organizaciones de la sociedad civil, respaldan en su accionar, en sus demandas, en sus distintas formas de darle respuesta a la protección de derechos de los niños, niñas, adolescentes. Con esto quiero significar
Y cuando hablamos de normas internacionales de derechos del niño, si bien ponemos en el centro la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 en Naciones Unidas y luego ratificada por la totalidad de los países de América Latina. Quiero decirles, además, que dentro de los primeros 20 países que se necesitaron que la ratificaran la convención para que pudiera entrar en vigencia, la mitad de esos primeros 20 países pertenecieron a nuestra región latinoamericana. Es decir, tenemos orgullo latinoamericano, tenemos compromisos históricos con los derechos de los niños. Hemos mirado a los niños del mundo sin perder de vista nuestra visión regional, nuestra cultura, nuestros antepasados en la región y por lo tanto, en una mirada de integralidad de derechos, las normas internacionales son bienvenidas a nuestros países. Conocerlas e implementarlas es parte de la capacidad de nuestras instituciones y por lo tanto conocerlas es parte de nuestro compromiso con la niñez y la adolescencia. Te agradezco muchísimo este espacio y espero que en esta breve síntesis histórica hayamos podido hacer un recorrido por los aspectos más significativos de esta página de la niñez en América Latina y el mundo. Muchas gracias. Doctor Norberto, muchas gracias. De verdad que ha sido muy interesante escuchar este recorrido histórico. En la medida que ibas hablando, me iba devolviendo a mi infancia, iba pensando en cada momento de mi vida, cómo iba transcurriendo, cuando te ibas mencionando las fechas y qué estaba pasando conmigo en ese momento. Y creo que para todos, ¿no? Es significativo porque parte de lo que somos actualmente es lo que hemos vivido en nuestra historia a través de todo este proceso de transformación y la acogida que ha hecho para el caso de Colombia en cuanto a la normativa internacional. Entonces, soy una de las beneficiadas de gozar de todos esos privilegios que ha tenido el cambio y la ratificación de los convenios por parte de Colombia. Y usted lo hace de una manera muy práctica, donde todos lo podemos entender. Sin duda alguna estamos llamados a que profundicemos un poco más en toda esta normativa internacional. Y como bien lo decía la doctora Egna, cuando no tenemos algo acá con que defendernos, podamos ir a la normativa internacional y acogerla, pero siempre velando y garantizando por todo este proceso de garantía de derechos a los niños, niñas y adolescentes que están en nuestras instituciones. Quiero invitarles a mis compañeros que están acá, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Por mi parte, pues agradecerles, realmente me encanta escucharte, esa sabiduría y esa experiencia y bueno, ese amor compartido con los terciarios capuchinos, porque pues yo estoy acá representando hoy a la Congregación de Terciarios Capuchinos Colombia. Entonces, de verdad, un abrazo gigante y muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Edna, no sé si alguien quiere agregar algo más. Buenas tardes, Dianita, si me permites. Claro que sí, Nuri. Bueno, buenas tardes para todos. Pues me uno a estos sentimientos de recordar es vivir y quien olvida su historia tiende a repetirla. Y doctor Norberto, de verdad, mis respetos y mi admiración por todo ese recorrido en este corto tiempo, porque logra sensibilizar, encuadrar y además motivarnos a seguir con esta misión. A la doctora Egna, yo acá me emocioné inmensamente cuando nombró el componente terapéutico, a lo cual yo pues durante toda mi formación profesional le he apuntado desde la rehabilitación en sustancias psicoactivas y la intervención pedagógica terapéutica, y pues con toda la formación que estoy además adquiriendo dentro de la justicia restaurativa y todas las acciones que competen como profesional. Agradecerles
A Diana también un agradecimiento especial por convocarnos a estos espacios de crecimiento, rico más adelante poder generar un espacio de conversatorio, de debate frente a algunos conceptos y acciones que se entrelazan en estos procesos integrales de restablecimiento, de justicia restaurativa, de intervenciones terapéuticas. Lo dejo ahí como sugerencia, pero mil y mil gracias por cargarnos entre todos de energía para seguir con esta misión que es nuestra vocación en el día a día con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sistema y de protección, porque también queremos que protección no tenga que llegar hasta el sistema. Entonces, pues un agradecimiento y un abrazo desde la distancia. Simplemente me resulta muy importante escuchar, en este caso, la palabra de Nuri como otras colegas de las actividades que se realizan en Colombia. Decirles que cuando Colombia avanzó en el año 2006 en su código de infancia, la ley 1098, para muchos de nosotros que estaban en ese momento como miembros, como presidente del Comité de Derechos del Niño, fue un motivo de enorme satisfacción. Y me tocó la responsabilidad de ser el relator para Colombia. Entonces me tocó estudiar el código para poder luego dar un diálogo con las autoridades del país y era, por supuesto, a la altura de merecimientos y de esfuerzo que el país había hecho para lograr ese código. Y fue realmente un punto de inflexión muy importante que luego me permitió ser invitado, ya una vez concluidas las observaciones que se hicieron en el Comité de Naciones Unidas, observaciones que tenían que ver con la necesidad de sintonizar lo que planteaba el código con las políticas específicas que el código estaba planteando, pero que la realidad todavía no estaba correspondiéndose con los objetivos y los propósitos del código. De modo que el viaje a Colombia en aquella oportunidad fue precisamente para alentar no solo a las autoridades, sino también a las organizaciones sociales y religiosas, particularmente a mis amigos terciarios capuchinos, José Antonio en particular, tan querido, todos nosotros, y encontrar una gran recepción en gente joven, gente que abría camino a la Universidad Nacional de Colombia, en otros espacios. Es decir, que la convención comenzaba a tener presencia real y efectiva en Colombia con la sanción del código o la ley en 1098 y por lo tanto creo que la hoja de ruta se actualiza continuamente, porque así como hace 40 minutos escuchábamos con mucha claridad y con muchísimo nivel técnico y didáctico la importancia de establecer los nuevos paradigmas de la justicia penal con enfoque restaurativo, y este es un desafío a los nuevos tiempos, es un desafío al pensamiento crítico, es un desafío a las estructuras institucionales y también es un desafío en la formación de los profesionales. Las academias, los ámbitos universitarios, formadores de profesionales, no podemos
Oye, que son universitarios. No podemos mantenernos instalados en versiones que el tiempo las va actualizando y nosotros no las acompañamos con nuevas propuestas. Por eso cuando Nuri hace un momento relacionaba su profesión con aspectos de la justicia restaurativa que había planteado la jueza, o le interesó el recorrido histórico, pero yo entiendo que no es porque lo haya dicho mejor o peor, sino porque también el recorrido histórico, como los nuevos desafíos, son el patrimonio cultural y es el patrimonio con el cual una generación le transfiere a la otra generación sus aprendizajes, sus experiencias y también sus innovaciones. Como sabemos que estamos en contextos difíciles, por supuesto que en contextos adversos, cuando recurrimos más al esfuerzo creativo, es cuando nos atrevemos más a mirar con ojos de innovación. América Latina hoy tiene índices muy altos de pobreza, tiene índices muy altos de adolescencia con dificultades en salud mental, tiene índices muy altos en materia de consumo problemático de sustancias y tiene índices muy altos en pobreza estructural. Ahora, ese contexto adverso que ha tenido a la pandemia como escenario inmediato, que hoy tiene los jóvenes una mirada preocupante sobre la evolución del medio ambiente, por un lado, cuando ve panoramas bélicos y no saben muy bien saben cuándo comienzan, pero no saben cuándo terminan o dónde se extienden. Y Colombia, como el resto de América, necesita paz, necesita que las nuevas generaciones perciban que sus derechos básicos están atendidos, pero ese derecho fundamental que es vivir en la tranquilidad de la paz, de la convivencia pacífica, es uno de los grandes desafíos. Y creo que en eso, más allá de las fronteras, todos tenemos en América Latina la alta responsabilidad de transmitirle a las jóvenes generaciones una visión esperanzadora de su futuro. Y para eso no es ocultando o mintiendo, para eso es generando condiciones en las cuales puedan sentirse escuchados, interpretados, que puedan interpelar a las generaciones mayores, que puedan desarrollar el pensamiento crítico y que puedan observar que la sociedad los respeta en su diversidad. Construyendo ese espacio fundamental de respeto integral de derechos, creo que también es como los jóvenes hacen su gran aporte, no solo a la convivencia pacífica, sino al fortalecimiento de la vida democrática de nuestros países. Bueno, disculpen, Nuri, si me atreví a tomar de sus palabras para ampliar una reflexión. No, muchas gracias. Por el contrario, muchas gracias, al igual que a la doctora Egna, de verdad. Muy agradecida con este espacio y esta diosidencia que nos permite la vida. Gracias, Nuri. Gracias, doctor. Bueno, Juliet tiene la mano levantada, te escuchamos y luego leemos acá un mensaje que tenemos en el chat. Juliet. Bueno, pues desde el Club Amigos Soacha y en representación de todos mis compañeros y mis compañeras, queremos agradecerles primero pues el espacio que el día de hoy nos han brindado, agradecerle a cada una de las personas que han hecho el aporte frente a derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y por supuesto de capacidad restaurativa, que es lo que nos compete desde el club.
reconocemos todos la importancia de seguirnos capacitando en este tema tan importante y asimismo queremos resaltar que hoy tuvimos la participación no solo de los profesionales del club, sino también de adolescentes y jóvenes del programa, en donde estaban escuchando pues obviamente la capacitación que se brinda, haciendo el aporte significativo en la vida de ellos y obviamente pues haciendo como una reflexión frente al por qué están acá, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, en nombre de mis compañeros, quiero agradecerles el espacio, decirles que desde el Club Amigos Soacha siempre propendemos por restaurar los derechos de los adolescentes y jóvenes y siempre pues con los principios amigonianos que nos caracterizan, el amor exigente, el principio de oportunidad, como nos lo dice la justicia restaurativa, pero pues siempre orientando a la resignificación de historias de vida y pues por supuesto en cabeza de nuestra coordinadora que día a día nos va complementando lo que en el diario vivir vamos a conocer y hacer con ellos. Entonces agradecerles el espacio, nuevamente pues es una oportunidad más para seguirnos fortaleciendo en habilidades y capacidades para el bienestar de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Dianita, yo le agregaría ahí a mi compañera de equipo que pues maravilloso que hayan estado también los chicos ahí porque ellos son nuestra razón de ser. Yo le agregaría que más de saber por qué, para qué están ahí, chicos, ¿sí? Ese para qué, que es el que nos lleva día a día a buscar esas respuestas y esas estrategias para una vida diferente, para una resignificación, para una reconciliación, para una restauración. Entonces, ¿para qué están ellos y para qué estamos nosotros en este encuentro en el camino en la vida? Bueno, pues qué bonito. Creo que el doctor Norberto se siente, lo veo muy feliz, sonriente, la doctora Edna, porque el doctor, mire, se cumplió lo que la lectura y los aportes que usted hizo en el 2006 para la ley de infancia están acá en evidencia, están acá latiendo en este momento, sin ser algo planeado. Yo estoy en el mismo espacio, pero bueno, las chicas ellas mismas dieron la oportunidad a los chicos de participar y me parece súper interesante que las profesionales hayan devuelto la voz a los muchachos y bueno, me siento muy alegre realmente de este espacio porque es un espacio garante de derechos. Bueno, me está pidiendo la palabra. Cindy, ¿tienes la palabra? Buenas tardes para todos. Ahorita le voy a dar el uso de la palabra a uno de los chicos que es de los que nos están acompañando acá en la institución, entonces él se va a presentar y ya pues les va a dar su opinión frente a la capacitación. Muy buenas tardes, pues mi nombre es Sebastián Mauricio Acevedo. Quería agradecerles a todos por el espacio, gracias por apoyarnos a crecer cada día más y pues nada, se les agradece por querernos dar una oportunidad día a día. Gracias. Muchas gracias a ustedes y al chico que habló, de verdad, qué bonito. Bueno, yo quiero compartir un mensaje que escribe Lupe Tobar en el chat y dice: total agradecimiento de las intervenciones, ya que es primordial conocer la historia y el compartir de experiencias para llegar al gran objetivo, y es poder aportar siempre en la sociedad y en especial a nuestros niños, niñas y adolescentes una mejor atención y dar esa visión de esperanza, confianza. Mil gracias y mil bendiciones. Bueno, y hay varios mensajes de agradecimiento, doctora Edna, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, creo que hemos tenido, hay una actividad pequeñita de cierre, pero creo que hemos tenido un excelente espacio de formación y de reflexión y un llamado para seguir creciendo y realmente que cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes nos empoderemos de la legislación, aunque no seamos abogados, aunque no seamos juristas, es una obligación desde cada una de nuestras disciplinas conocer la normativa internacional, la normativa nacional, para ser garante de derechos. Digamos, esta mañana cuando me levanté, para mí fue muy triste ver la noticia de una niña de 3 meses que murió al ser abusada por su padrastro. Entonces, tenemos un desafío inmenso desde cada una de nuestras instituciones, las de protección del sistema, para formar a la sociedad, formar a nuestra familia, formar a nuestros muchachos, para que este tipo de historias no las tengamos que vivir o escuchar, porque realmente son duras, son crueles, y pues
nos hacen un llamado realmente de trabajo permanente. ¿Listo? Entonces creo que vamos a invitarlos a un ejercicio de cierre que les tenemos. Doctor, ¿quieres agregar algo más? No, simplemente quería aprovechar este minuto final para agradecer nuevamente la invitación, agradecerles a cada una, a cada uno de ustedes la atención con la que acompañaron con esto aporte, felicitar a la señora jueza por su disertación y por supuesto en representación del vice, la satisfacción de estar acompañando este proceso de capacitación. Los saludo y les dejo un muy afectuoso saludo de Argentina, mi país. Las fronteras que tiene, en verdad, son las fronteras de América Latina. Y desde ese lugar los abrazo como hermanos y hermanas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un abrazo gigante y bueno, y un abrazo para usted. A los participantes les invito para que sigan acá, porque vamos a hacer un ejercicio práctico de cierre. Doctor, un abrazo gigante de Colombia y que bueno, acá lo esperamos pronto. Chao, doctor, que estés bien. Entonces, compañeros, digamos acá un momentico, tenemos una actividad de cierre, una evaluación chiquitica, acá para todos ustedes. Entonces, para que por favor estén súper atentos, que vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos el día de hoy. Por favor, abran la plataforma Quizzes. Ya ustedes la conocen. Todos, por favor, vamos a buscar el Quizzes. Con esta evaluación vamos a cerrar. Y donde dice CODE, vamos a ingresar el código 270595. Entonces, por favor, vamos ingresando todo rápidamente. Es una evaluación práctica, diferente a lo que venimos realizando, que reúne un poco la conceptualización que se hizo con la doctora Edna y con el doctor Norberto. Entonces, la vamos a ver acá de una forma práctica. Bueno, quienes van iniciando, todavía no ha ingresado ningún jugador. Por favor, invitamos a todos para que abran en Google Quizzes, como está escrito en la parte superior de la pantalla. Es una forma práctica y diferente para evaluar. Bueno, vamos a dar inicio a esta evaluación. Entonces, por favor, muy atentos todos. Van a tener 30 segundos para dar clic a cada uno. Lean muy bien las preguntas y tengan mucho cuidado porque hay una pregunta que es una cascarita. Entonces, que la doctora Edna y el doctor Norberto fueron muy enfáticos en ese punto y está en la evaluación. Entonces, por favor, muy atentos. Vamos a iniciar el juego.
felicitaciones para Vanessa Villarraga. Muy infante, muy bien, felicitaciones. Vanessa Villarraga, Diana Moreno, muy infante. Entonces aquí está la evaluación, cuántas preguntas respondieron de 7 y bueno, vamos a revisar cuáles eran las respuestas correctas. Esta evaluación, algunos tuvieron aciertos, desaciertos, pero de eso se trata el ejercicio de evaluación el día de hoy. Entonces, felicitaciones a las personas que ganaron. En la pregunta número 1, ¿cuál es la finalidad del Código de la Infancia y la Adolescencia? Garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo, fomentar el crecimiento en el seno de su familia y de la comunidad, prevalece el reconocimiento de la igualdad, dignidad humana sin discriminación alguna. La respuesta, que la realizaron 11 jugadores, la correcta, todas las anteriores. La Ley 1098 del 2006 conceptualiza como niño, niña, personas entre los 0 y 12 años y por adolescente las personas entre los 12 y 18 años de edad. La respuesta correcta, la número 2, totalmente cierto, pues claro. ¿Qué derecho reconoce la Ley 1098 del 2006 a los niños, niñas y adolescentes? 13 jugadores respondieron todas las opciones de respuesta. Esa es la correcta. El código reconoce la protección especial y el interés superior del niño, niña y adolescente, establece mecanismos que definen la responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, reconoce a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derecho y deben ser protegidos de manera integral. El código recoge la protección especial del interés superior del niño, niña y adolescente y el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos que son universales, prevalentes e interdependientes, completamente verdaderos. Los niños, niñas y adolescentes no tienen, aquí era la cascarita, no tienen derecho al debido proceso, pero el Estado debe garantizarles salud, educación, derecho integral, recreación y participación en la vida cultural y en las artes. La respuesta correcta, 7 jugadores, completamente falso, porque todos los niños, absolutamente todos, tienen derecho al debido proceso y a que se les garantice la educación, el desarrollo integral, la recreación, la participación en la vida cultural y en las artes. Entonces, mucha atención con eso. Bueno, de acuerdo al Código de Infancia y Adolescencia, ¿cuál es la edad mínima para trabajar? Entonces, 9 trabajadores, la respuesta correcta. La edad mínima para trabajar será de 15 años. La edad mínima. Desde su quehacer laboral, en el marco de la normativa, ¿cómo usted puede aportar los procesos de atención con los niños y adolescentes? Bueno, aquí algunas personas respondiendo que brindando todas las estrategias y herramientas para el restablecimiento de los derechos y en mi formación profesional la recuperación del uso inadecuado de sustancias psicoactivas desde la resignificación de su proyecto de vida. Nuri. Cindy, garantizar de manera asertiva el cumplimiento de los derechos para su buen desarrollo. Diana Marcela, dándoles orientación. Lida, orientándolos frente al ejercicio de sus derechos y la participación de forma propositiva y generando procesos que impacten a nivel social. Muy bien, compañeros, de verdad, muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado esta jornada. Ahí está el link en el chat, pero recuerden que en el Moodle pues deben hacer la evaluación. Esa evaluación está para todos ustedes y es la actividad o la tarea que se debe cumplir de esta sesión. Un abrazo gigante para todos ustedes, esperamos que les haya gustado. Diego, como siempre, mil gracias a ti, allá desde Roma, siempre con ese apoyo tan importante y tan valioso. Nuri, un abrazo gigante y a todas las personas que nos acompañan, de verdad, muy conmovida con los aportes y muy motivada a seguir trabajando en el día a día. Queridos compañeros de OPAR, un abrazo gigante y ya siendo las 4 y 8 de la tarde, damos cierre formal a esta maravillosa jornada. Recuerden que nos vemos el próximo 26 de mayo a las 2 de la tarde con la sesión que está perdiendo. ¿Listo? 26 de mayo, 2 p.m., próximo encuentro con el tema de violencias sexuales. Entonces, hasta pronto.